¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Percy Salinas y bienvenidos a Conectados Noticias, una semana más de programas. Muy contentos porque cada vez seguimos creciendo en nuestra sintonía. Más de 120 ciudades a nivel nacional. Y ahora nos puedes ver a través de WIN Televisión, canal 32 o 34. Ahí me van a confirmar por interno. Canal 34. Así que no se pierdan la programación. Y también síganos en nuestra página web conectados2perú.com. Y también, si estás en tu casa, en tu carro, caminando, haciendo tu chamba, bájate el aplicativo y puedes escucharlo a través de Radio Conectados. Así que no hay excusa para no ver la información que está ahí. A ver, ¿qué ha sucedido? Todo este fin de semana. Bueno, lamentablemente pues fue ya detenido por 10 días a Mauricio Ferrandini, quien lo conozco más de 10 años en esta labor profesional, la señora Sara Goray, que fue detenida en el aeropuerto Jorge Chávez, y el fin de semana, si no me equivoco, el sábado estuvieron frente al juez para un tema de control de identidad. Tendrán 10 días de investigación, pero las cosas con él está bastante complicada. Por otro lado, otro congresista mocho a sueldo, una vergüenza lamentable. ¿Cómo es posible que un padre de la patria esté metido en estos temas? Y le ha involucrado a la señora Alba, la expresidenta del Congreso, y la señora ha salido pues furiosa diciendo por qué la tienen que meter a ella. Más perlas del Congreso de la República que no nos sorprende. Otro reportaje que ha salido el fin de semana ha sido esto de los profesores Bamba, con títulos Bamba. La Contraloría estima que por lo menos ha detectado a 1000 profesores. Entonces, oh sorpresa, recién van a empezar a investigar este tema, grave la cosa. Y la otra cosa gravísima, que ayer Panorama también, hay que darles el crédito, ha destapado este audio del gobernador regional del Callao, donde a un empresario le dice que atente contra la vida, supuestamente atentar contra la vida de su amante, porque se ve que dio supuestamente una coima de 150.000 soles. 2 delitos que con confesión de parte se agrava la situación. Y justo con mi invitado que en unos momentos vamos a hablar, hablábamos de que, ¿y dónde está la fiscalía? ¿Por qué no actuó de oficio? Acá hay una fragancia inmediata y esto ya debería haberse tomado. Así es que hoy tenemos una programación bastante interesante, no se lo pierdan. Les aseguro que nuestros invitados nos darán mucho material que durante la semana vamos a conversar. Hoy estamos con el exministro Alejandro Salas, un amigo de la casa y amigo personal, con quien vamos a hablar de un tema bastante interesante. Ustedes se acuerdan que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia devolviendo las atribuciones o restituyendo una prerrogativa que tenía el Congreso sobre la negación fáctica, un elemento que había interpretado Martín Vizcarra, y eso nadie me lo va a enseñar porque ese día yo, Percy Salinas, estuve en el palco, en la parte de arriba de prensa, y vimos cómo Salvador Solar entró a punta y patadas para hacer cuestión de confianza, que un tema que no le competía al Ejecutivo, sino al Legislativo, la elección del Tribunal Constitucional. Producto de ello, el Martín Vizcarra, en un discurso al mensaje de la Nación, dijo de que él interpretaba que la negación fáctica se le había dado y por eso cerraba el Congreso. Bueno, el Tribunal Constitucional ha emitido la sentencia donde no existe la negación fáctica, sino una negación con votos representativos en un documento firmado. Cuando Pedro Castillo estaba en el gobierno, se hizo este tema de la moción. Aníbal Torres presenta una cuestión de confianza y el Congreso no le da trámite y le devuelve al Ejecutivo diciéndole de que no era atendible este tema. Entonces la presidencia del Consejo de Ministros presenta una demanda, una solicitud al Tribunal Constitucional para que aclare esta situación. Alejandro ya nos los había contado en algún momento que estaban esperando esta resolución, esta aclaración. Ya se dio y Alejandro está con nosotros y vamos a conversar con este tema. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Percy? ¿Qué tal? Un poquito larga mi interpretación, pero hay que entrar en contexto con los demás. Está correcta. Esta sentencia le devuelve facultades al Congreso sobre la interpretación de la negación fáctica que lo impuso el señor Martín Vizcarra, que por ahí dicen que esto fue un armado de César Landa, no sé si eso es cierto, ¿no? No, hay que partir de una premisa, ¿no? Yo te digo con mucho respeto a las instituciones del país,
El país ya no tiene tribunal constitucional, o sea, te lo digo de manera abierta. O sea, Okay. lo que ha hecho el tribunal constitucional es simplemente ser una entidad servil al Congreso de la República. El mismo presidente del tribunal constitucional, en fuente abierta, ha manifestado en un medio de comunicación que de acuerdo a la sentencia que han emitido ellos, para que un Congreso sea disuelto, el Congreso tiene que tener la voluntad de ser disuelto. O sea, se acabó el artículo 133. ¿Qué Congreso de la República va a tener la voluntad de ser disuelto? Por lo menos este no se quiere ir a ningún Y si lado. hacemos una analogía, pues tendríamos que decir, para que exista la vacancia de un presidente, el presidente tendría que tener la voluntad de ser vacado. Entonces es realmente una aberración, ¿no? Pero yo recuerdo mucho que ustedes, cuando estabas en el Ejecutivo, presentaban una modificación constitucional para eliminar la cuestión de confianza y el voto y la disolución del Congreso y entrar en otro escenario, ¿no? Pero por supuesto, lo que se quería dar era un mecanismo, digamos, un poco que vaya más ligado a la democracia, vinculado a un equilibrio de poderes sin conflictividad, porque como están ambas figuras, lo único que generan es conflictividad. El Tribunal Constitucional no ha tenido la buena voluntad democrática de interpretar qué es incapacidad moral. La incapacidad moral es un tema absolutamente abierto a interpretación Claro, sí. de 130 congresistas, que vamos a ver cuánta moral tienen, para calificar la moral, no de quienes ya se fueron, sino de quienes pueden venir y qué congresos pueden venir. Claro, porque esto es un Entonces, precedente hacia adelante, ¿no? es un precedente hacia adelante. Entonces, lo que sí es que ese Tribunal Constitucional ha ordenado la figura. ¿En qué sentido? A través de una incorrecta interpretación, bajo mi punto de vista, sí está marcando una línea. Está diciendo, lo que hizo el gabinete de Aníbal Torres al interpretar es algo que no existe porque la denegación fáctica no existe. Pero eso lo marcamos de acá para adelante. ¿Qué te quiere decir? Que no había una interpretación ni las reglas estaban claras. ¿Qué se reclamaba y por qué se dio por denegada la confianza en el gobierno anterior? Porque solamente de una mesa directiva que tiene 4 integrantes, 3 votan a favor de que se devuelva la cuestión de confianza, Sí, de una que de se ellas rechace fue de plano, Digna Calle, que no votó a y favor. Dina Calle escribe que vota en contra. Sí, ¿Por sí, qué? Porque bajo un criterio lógico democrático considera que lo que discutía la mesa directiva tenía que pasar al Pleno del Congreso para que el Pleno del Congreso, como máxima representación de lo que es este poder del Estado, apruebe lo que la mesa directiva ha calificado y lo devuelva al Poder Ejecutivo. Ese paso no se dio. Vale decir, una cuestión de confianza hoy en día en el país, ¿qué vale? Vale que 3 congresistas o 4 congresistas te digan, no te la tramito. Ahora, pero 3 congresistas que son miembros de la Junta Directiva, la mesa directiva, que a su vez representa 130 congresistas. Sí, claro, pero son 3 congresistas al final que no son el Pleno del Congreso. Ok. En el Pleno del Congreso es donde se toman las determinaciones respecto a lo que la institución va a decidir. Una ley, por ejemplo, no la puedes aprobar con una mesa directiva. obviamente. Por cierto, la mesa directiva dará la agenda para que esa ley sea tratada y sea votada en el Pleno. Entonces, bajo la misma lógica, si hablamos de equilibrio de poderes, una mesa directiva no puede decirle a todo un poder del Estado, no te tramito tu cuestión de confianza, que está estipulada en el artículo 133 de la Constitución. Pero ahí es donde empezaba la discusión, porque Aníbal Torres, cuando presenta esta solicitud sobre un tema de cuestión de confianza, era la discusión sobre que previo el Congreso ya había regulado sobre los temas de cuestión de confianza. Mira, independientemente del tema que se haya formulado, que se haya tratado, porque uno de ellos era ese, el otro fue el tema de la ley del referéndum, Sí. que fue afectada y que mágicamente el Tribunal Constitucional lo tenía en carpeta para resolver, lo resuelve de manera inmediata una vez que la cuestión de confianza fue presentada. O sea, es un Tribunal Constitucional que ha venido actuando, digamos, en contra de los cánones democráticos del país, y eso yo lo tengo absolutamente claro. Y hay que decir las cosas de manera abierta, ¿no? Y bueno, y han tomado la decisión que tomaron porque bueno, son simplemente pues ciudadanos a cargo de una institución tan importante como es el Tribunal Constitucional, que de una u otra manera tienen que devolver las votaciones con las cuales fueron puestos como miembros del Tribunal Constitucional. Acuérdate que quien elige a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿quién es? Es el Congreso de la Congreso República. de la República. Bueno, pues, ¿no? Pero ahora, el Tribunal Constitucional, cuando emite esa sentencia, hace un análisis bastante interesante sobre el tema de la negación fáctica, que la interpretación se tiene que dar en un ejercicio de votos, no en una interpretación como lo hizo Martín Vizcarra. Ese ejercicio no es malo. No es malo, pero ¿cuándo se va a dar? Ahí viene la otra discusión, que es el Congreso que tiene que decidir. Si la mesa directiva no le va a dar pase. Y cuando le preguntan eso al presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Constitucional dice, bueno, el Congreso de la República será disuelto cuando el Congreso tenga la voluntad de ser disuelto. Y le pone énfasis, ¿ah? Entonces se acabó pues la cuestión de confianza, o sea, ¿no? ¿Y crees que con esta sentencia el Congreso se sobrepuso sobre todos los demás otros poderes? El equilibrio de poderes se
desapareció en este No, momento. no hay equilibrio de poderes. El artículo 133 de la Constitución ha desaparecido. La Constitución viene siendo cercenada constante y permanentemente. O sea, no tenemos equilibrio de poderes. Yo estoy seguro que los cánones democráticos en nuestro país van a volver, tienen que regresar. Nuestro país va, ya hemos sido calificados internacionalmente. No lo dice Alejandro Salas, no lo digo porque soy opositor de algún sector político del país. Lo ha dicho ya entidades internacionales. ¿No es cierto? Revistas internacionales han calificado al Perú como una democracia híbrida, una democracia que está al paso de una dictadura. No lo dice Alejandro Salas, lo dice la revista The Economics, ¿no? Una revista muy importante. Entonces estamos bajo una situación de constante alerta y de permanente amenaza contra nuestra democracia. Y la democracia se ve afectada, ¿sabes cuándo, Percy? Cuando debilitas las instituciones. Cuando un Estado debilita sus instituciones, está favoreciendo el autoritarismo. Y nuestras instituciones están tomadas ¿cuándo? Cuando empiezan a ser un ente servil de un solo poder, en este caso el Congreso. Ahora, lo que me preocupa, tu postura no es mala, ¿ya? Yo la respeto y todo eso, pero lo que trato de entender es que los poderes no pueden mancillar o lesionar la interpretación de la Constitución, antojo o por conveniencia de lo que se viene discutiendo de un lado en el otro. Porque en este momento, en los últimos 20 años, se ha lesionado tanto la Constitución. Por ejemplo, las cuestiones, las censuras a un presidente, ¿no? La vacancia presidencial. La primera que presentaron a Pedro Castillo no tenía ningún sustento. La segunda, tal. La tercera, bueno, ya conocemos qué es lo que pasó. Y así pasó con otros presidentes. ¿Cuándo le vamos a poner coto a ese tema? Porque la herramienta de la vacancia presidencial tiene que ser por un tema estrictamente constitucional. En eso todos estamos de acuerdo. Sí, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional no interpreta a qué se le debe denominar incapacidad moral. No hace un desarrollo de lo que es la incapacidad moral. La incapacidad moral queda como un tema absolutamente abierto. Lo resumimos en el anterior gobierno. Un presidente que tiene investigaciones por corrupción ya es un incapaz moral, cuando no existe una sentencia que así lo diga, que es corrupto. Entonces, no lo digo por Pedro Castillo, lo digo por todos los que vayan a venir más adelante. Claro. O sea, se interpreta la incapacidad moral al ritmo de cómo va la política del país, al ritmo de cómo va la extorsión política en el país para poder tomar el poder. Entonces, eso no podemos permitirlo. O sea, quienes consideramos realmente que la democracia debe prevalecer en el país, no podemos bajo ninguna circunstancia permitirlo. Y con el Tribunal Constitucional ha sacado sentencias vinculadas, por ejemplo, a vulnerar la autonomía de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, a decirle al Poder Judicial, que es otro poder del Estado, tú no puedes emitir sentencias en contra de lo que resuelve el Congreso, por ejemplo. Pero ahí no viene el tema de la separación de poderes, porque el Congreso es autónomo, el Poder Judicial es autónomo y el Ejecutivo es autónomo. Pero la ley no ampara el abuso del derecho. O sea, ante una decisión, ahí sí coincide. Ante una decisión del Congreso que abiertamente puede violentar o puede violentar cualquier situación de un particular, de un ciudadano, todos tienen el derecho a poder recurrir a la instancia judicial o jurisdiccional, ya sea un interés directo o indirecto. Pero no le puedes decir a ese ciudadano, oye, como es el Congreso el que lo ha decidido, tú no tienes derecho a que esto se revoque en el sistema judicial. Y el Tribunal Constitucional te dice, sentencias que emite el Congreso o decisiones que toma el Congreso no pueden ser llevadas o dejadas sin efecto en el sistema judicial. Estamos irrumpiendo el orden constitucional, estamos interfiriendo los poderes del Estado, estamos distorsionando el trabajo de los poderes del Estado. Se emitió una sentencia también referente al tema de exonerar o perdonar 12.000 millones de soles de impuestos en temas privados. El TC, sí, claro. Entonces hay un TC que tiene una deuda histórica y lo que tienen que saber estos miembros del Tribunal Constitucional es que ellos van a dejar el cargo y que seguramente lo que están decidiendo y lo que están determinando va a ser revisado. Que se acuerden lo que le pasó a los miembros del Tribunal Constitucional del gobierno de Fujimori. Claro, entonces, sí, todo es revisable en este país, ¿no? Y cuando uno tiene la conciencia tranquila y ha actuado siempre de manera correcta, puede decirlo de manera abierta, ¿no? Entonces, es por eso que yo te expreso todo esto de manera absolutamente abierta, pero sobre todo pensando siempre en la democracia, ¿no? Que creo que es algo que tenemos que hacer prevalecer. Coincido contigo. Quiero pasar a otro tema aprovechando tu presencia. Bueno, es conocido que la señora Daisy Chávez hoy purga en una prisión preventiva. Alguien con quien has despachado, trabajado, hoy la vemos detenida. ¿Qué sensación tienes ahora con este tema?
Bueno, yo creo que el derecho a la libertad es el segundo derecho más importante después de la vida. A mí ver a una persona detenida o privada de su libertad, por supuesto que apena, sea cual fuese la circunstancia o el error vinculado al delito que hayan podido cometer, si es que así se determina finalmente a través de una sentencia judicial. Por supuesto que sentimientos encontrados, no solamente con ella, sino con otras personas que de una u otra manera uno ha conocido, ha tratado. Y como te manifestaba, ¿no es cierto? Finalmente lo que te hacen resumir todo esto es que habían mundos y espacios paralelos. Mientras que uno trataba de hacer su trabajo de manera correcta y compartía ese trabajo correcto con un grupo de ser humano, habían otras situaciones que se venían dando que uno no tenía por qué verlas ni cómo verlas. Eso lo determinará finalmente la justicia. Pero por supuesto que da lástima, ¿no es cierto? Sin embargo, es parte, digamos, del camino que uno tiene que recorrer, es parte de la enseñanza. Y lo único que yo te puedo decir de todo esto es que yo he logrado una gran experiencia en todo esto, lo que he podido vivir, y bajo esa lógica sacar lo mejor, ¿no? Como funcionario público estamos expuestos, todos están expuestos al escrutinio. Siempre. Y a rendir cuentas ante la justicia, ¿no? Siempre. Y recuerdo mucho que aquí sentado hablábamos sobre de que cuando salió el video que Patricia Siño comentó y lo presentó, tú me habías dicho, pues yo no tengo nada que ver, a mí me dejaron entrar y todo ese tema, y en el video lo probaba. Sí, claro. Hoy tú estás viviendo tranquilo, en libertad, porque tú no tienes, hasta donde hemos podido conversar, no tienes un proceso por la fiscalía que te hayan involucrado en estos temas, ¿no? No, en absoluto, porque siempre me mantuve y trabajé que uno se debe al país y que el encargo que yo había recibido era para servir al país dentro de un marco de valores. O sea, yo tengo hijas pequeñas, yo quiero ver crecer a mis hijas. O sea, la misa con la cual yo siempre salía de casa, ¿no? Así que los errores que pueden haber cometido otras personas, los penales, los delitos se asumen de manera personal y personalísima, si queríamos llamarlo así. Entonces, y no es el primer gobierno que tiene situaciones vinculadas al campo de la corrupción. Este gobierno ya, o sea, lo que pasa es que... El libro de Dina Boluarte. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que más agua tibia, ¿no? O sea, mientras que el gobierno... ¿Sientes que hay una complacencia? Totalmente. En el gobierno de Pedro Castillo todo era delito, ¿no? Ahora son errores, ¿no? Entonces, o sea, o sea... Y alguna prensa también creo que se ha vuelto más light con algunos temas, a pesar que este fin de semana han empezado a darle con palo, ¿no? Lo que pasa es que hay un tema de legitimidad que ya no soporta, ¿no? O sea, si hablamos de un 90% de la población que le ha perdido el respeto a la autoridad en el sentido de no reconocer a su autoridad, ¿no es cierto? No reconocer a quien manda el país, por supuesto que el sistema propiamente dicho se ve afectado. Y cuando el sistema se ve afectado, ese mismo sistema que sacó a Pedro Castillo, que lo llevó a que lea un delito y que termine en cárcel, ese mismo sistema que impuso... Pero qué bueno que lo digas, que es un delito. Pero yo lo dije siempre que es un delito. Porque varios retractores, como el abogado que tuvo, dijo, no, solamente es una proclama. No. El jefe supremo. Y yo se lo dije a Pedro Castillo de manera reclamo. Yo no me fui cuando apagaron el televisor después del mensaje. Yo esperé entrar al despacho cuando las puertas se abrieron. Y es ahí cuando vi salir a la periodista de RTP, que en fiscalía me pregunta, señor, ¿qué pasó? Y soy yo en vivo el que le dice, tú deberías contar la verdad porque tú has estado ahí. Y la periodista accedió, ¿no es cierto?, a poder dar su declaración. Sí, recuerdo que al final voltean las cámaras y le preguntan todo a ella, ¿no? Entonces, exacto, entonces porque yo le dije, tú deberías contar la verdad, tú has estado ahí, cuando tú salías yo entraba, yo no estaba ahí, deberías decir la verdad. Entonces, bueno, y ahí se ve que ella había sido parte también del escenario propiamente dicho, no tenía nada que ver, estaba haciendo su trabajo como buena periodista, pero yo entro y le digo, lo que has leído es un delito. Y me responde, no tenía los votos. Entonces dije, acá no, yo no hago más, me voy, ¿no? Bueno, no tenía los votos, pero precisamente sobre ello, ayer Christian Hurbanke leyó un poco las declaraciones de Samir Villaverde, Salatiel Marrufo, donde dice que le entregan un dinero a Pedro Castillo para comprar unos votos a los congresistas para evitar la segunda vacancia. Claro, todavía hay una línea de investigación en ese tema, pero si eso se lograra probar, es peligroso, ¿no? Mira, por supuesto, el tema es que se tiene que probar y como bien se sabe, en tema penal tienes el indicio, sí, claro. Tienes la sospecha reveladora, la sospecha suficiente y la certeza. Hay que ver en qué etapa se encuentra. Estos señores que tienen su pasaporte a la libertad, señalando, indicando, a través de la colaboración eficaz,
hay que ver hasta dónde les va a alcanzar, digamos, lo que están diciendo en el sentido de poder corroborarlo. Hoy en día, los que realmente quieren ser corruptos en el país están aprendiendo que tienen que tener un seguro de libertad, un pasaporte a la libertad cuando vayan a cometer su acto de corrupción. Y es grabar, ¿no es cierto?, y tener una prueba suficiente con quien están haciendo la corrupción, llevarse los millones y el día que los pesquen sacar su grabación y decir, él me lo dijo. Y ese es su pasaporte a la libertad, ¿no? ¿Tú crees que se está haciendo mal uso del tema de la corrupción? Yo creo que sí. Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí. Yo creo que sí, es un trabajo que finalmente de una u otra manera se trata de simplificar todo el procedimiento de investigación, pero no solamente una investigación tiene que quedar en dichos, ¿no? Yo creo que hay que corroborar lo que se dice, ¿no? Si no se corrobora lo que se dice, estamos hablando de una colaboración eficaz como muchas de las cosas que hay en nuestro país, una colaboración eficaz informal dentro del mundo chicha, donde, bueno, ya dijo esto, entonces él también es responsable, ¿no? Entonces, tenemos que ir dentro de un campo de responsabilidad. Hoy en día se dice, ¿por qué esta norma que ha sacado el Congreso? Porque no tenía plazos la colaboración eficaz. Tú no puedes vivir en un Estado de Derecho con situaciones o figuras jurídicas que no tengan plazos. Claro, no puede ser indeterminado. Pero por supuesto, entonces hay cosas que hay que corregir, sí, por supuesto que sí. Y a estos colaboradores eficaces, ojalá que logren probar a la justicia lo que vienen diciendo. Por el bien del país, ¿no? Y por supuesto, y quien haya cometido delito, quien fuese, que pague. Que pague, así sea Pedro Castillo. Pero si no tienen cómo corroborarlo, esos miserables que hoy en día dicen ser colaboradores eficaces, y fueron ellos los que terminaron irrumpiendo el orden, digamos, de la legalidad, pues terminen siendo devueltos a prisión. Lo hemos visto ayer, por ejemplo, a Samir Villaverde, claro, ¿no? sí. Nuevamente con el tema de sus terrenos, sí, ¿no? Sí. Y esos propietarios de esos terrenos, ¿en qué la quedan? Fiscalía no está actuando ahí. ¿En qué quedan? ¿En qué quedan esos propietarios? ¿No son ciudadanos que también necesitan ser respetados? Bueno, ese es nuestro país. La última pregunta. El viernes está anunciada la nueva toma de Lima. La Corte Suprema estableció que se reconoce el derecho a la protesta, está garantizada en la Constitución, pero lo que no se puede hacer es actos vandálicos y mucho menos agredir a la autoridad, en este caso a la Policía Nacional. Si se cometiera, sumado al audio que la camarada Vilma incita a la población a quemar comisarías, a tomar sedes del Poder Judicial y todo eso. ¿Tú qué crees que es? Bueno, esa camarada Vilma hace rato debería estar muerta ya, ¿no? Si es que, o sea, si no han tenido la capacidad de buscarle y meterle un balazo en la cabeza como corresponde, bueno, que lo sigan haciendo y que la sigan buscando, ¿no? Pero yo creo que eso no se puede mezclar con el tema de los ciudadanos que sí quieren protestar de manera correcta y de manera pacífica. Es cierto, la protesta tiene que ser pacífica y todos tenemos que avalar por la paz en el país. Pero lo que se tiene que tener cuidado también es que si la protesta te dice, esta es nuestra ruta, queremos caminar, queremos llegar al parque universitario o queremos llegar, por ejemplo, a la Plaza San Martín, no los vas a empezar a provocar desde Paseo Colón para decirles no avanzas o no vas a protestar. Porque el hecho de no dejarte transitar como mecanismo de la protesta no solamente es voz y es una pancarta, es poder también trasladarte, es hostigamiento. Entonces hay que ver quién genera la violencia también, porque la violencia podría ser provocada para que los manifestantes de una u otra manera se vean afectados. Y eso es lo que hay que evitar. Exacto. O sea, el propio gobierno debería tener un plan de decirle a quienes van a protestar a dónde quieres ir. Yo te voy a ayudar a que llegues, a dónde quieres caminar, por dónde quieres pasar, listo, ven, yo te acompaño. ¿No? O sea, no los reprimas, déjalos que estén donde quieren estar. A veces en las marchas hay infiltrados también que se meten a hacer cosas. Y hay que tener bastante cuidado con eso. O sea, nuestro país no necesita violencia. No. Y coincido contigo, el jefe de la policía había dicho lo que no va a permitir es gente encapuchada. Porque ni la policía se encapucha, los protestantes tampoco, todos tienen que dar a la cara. También por un tema de transparencia para, en caso que haya un delito, puede identificarse el rostro y responder ante la justicia, ¿no? Mira, no está bien que estén encapuchados en una protesta, por supuesto que no. Seguramente sí se pueden proteger contra las bombas lacrimógenas con sus mascarillas de oxígeno. Pero ese es el extremo. Pero no es que no te voy a permitir. Lo que tiene que hacer la policía es decirle, ven acá, muéstrame tu DNI y quiero ver tu cara. Claro. No es que porque estás con una capucha o con una máscara antigas te voy a meter preso. O sea, hay que tener cuidado con los mensajes también. Los mensajes no pueden ser violentistas por parte del gobierno. En estos tiempos que todo está exacerbado. O sea, tiene que ser un gobierno conciliador, tiene que ser un gobierno que se acerque, llamar a los manifestantes, terroristas a todos, generalizarlos como terroristas, llamar a los manifestantes hordas de criminales, es un Estado que es provocador, un Estado que se convierte en un Estado violento. Y eso es lo que no se necesita. El Estado
es amigo del ciudadano. El Estado tiene que acercarse al ciudadano. ¿Quieres protestar? Dame tu ruta de la protesta. ¿A dónde quieres llegar? Acá no puedes llegar por X motivo, patrimonio, lo que fuese. Vas a poder llegar hasta acá. ¿Te parece? Listo. Te estoy advirtiendo que hasta acá no llegas. Llegas acá, yo te acompaño. Ven, camina, te plantas acá. Pero y ¿cómo vamos. identificar quiénes son los que dirigen la marcha? Porque hay como Perú 21 sacado. ¿Has visto la portada del Perú 21? No, el día de hoy no he tenido la oportunidad de... Lo sacaron el sábado, que hay identificado a 9 agitadores, entre ellos está el ministro, a ver si en interno me ayudan por favor, el exministro, bueno, que fue ministro de Justicia del gobierno de Alejandro de Castillo. ¿De Justicia, Felichero? No. Ya, aquí tengo la foto, dame un segundo, yo lo tengo acá. Y ¿cómo se llama? El jefe de la policía había dicho de que esto era un tema peligroso y que teníamos que estar atentos, y la policía estaba tratando de seguir los pasos de ¿Iber Maraví? Iber Maraví. En la ciudad de trabajo, ¿no? De Justicia. Sí, acá está. Acá está. Iber Maraví, ¿no? ¿Ya? Ha identificado a... Bueno, pero Iber Maraví es una persona ya con bastón, ¿ah? Sí, O sea, sí. es una persona Según de informe mucha edad de la Policía avanzada. Nacional y que accedió a Perú 21, identificó a 9 coordinadores de la marcha de este viernes. Estos son cabecillas que tienen intenciones de agitar y vínculos con el senderismo. Bueno, que identifiquen, que investiguen, que hagan su chamba, pues, ¿no? Pero no puedes generalizar a todos los que quieren de una u otra manera protestar de manera pacífica, ¿no? Yo creo que la protesta es un derecho constitucional, ¿no? El Estado tiene que acercarse a quienes protestan para poder recoger sus demandas. Si se protesta es por algo. Además es la expresión máxima del pueblo diciéndole, oye, yo también estoy acá, soy parte del país Sí, pero por supuesto. y hay que atender mis necesidades. Un pueblo cansado, ¿no? Y con brechas sociales de hace 30 años. Y que sí, por supuesto, todo esto se acabaría. Y hoy el Congreso, bien gracias, gozando de muchas joyerías. Todo esto se acabaría si se adelantan las elecciones. Dudo mucho que el Congreso lo quiera hacer. No, te digo, todo esto no es que lo van a hacer, mira cómo están, o sea, están Bueno, investigados. se van a China de paseo. Están cortan investigados por sueldos, todos sí, lados sí, también. sí, O sea, es un cambalache en nuestro país, pero bueno, ojalá que eso cambie algún día. Muy bien, estuvimos con Alejandro Salas, ex ministro de Trabajo, a quien agradezco mucho. Gracias. Siempre tienes ese talante democrático en responder y nuestro público lo agradece. Y así podemos escuchar todas las opiniones. Regresamos tras la pausa con nuestro siguiente invitado.